Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Gracias por estar una vez más en este espacio donde la palabra de Dios cobra vida a través de la narración. Si este contenido edifica tu corazón, te invito a darle like al video, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con otros. Hoy comenzamos un relato poderoso, lleno de llamado, temor humano y respaldo divino. Antes de nacer te conocí. En los días turbulentos del reino de Judá, cuando los nombres de los reyes cambiaban pero el corazón del pueblo seguía endurecido, en una pequeña aldea llamada Anatot, surgió una voz destinada a estremecer naciones. Jeremías era hijo del sacerdote Hilcías. No era guerrero. No era político. No era rey. Era apenas un joven, criado entre los deberes sacerdotales y el murmullo de las oraciones antiguas. El mundo no sabía quién era. Pero el cielo sí. La historia comienza situándonos en el tiempo, durante los reinados de Josías, Joacim y Sedequías, hasta el momento en que Jerusalén fue llevada al destierro. Años difíciles. Años de advertencias ignoradas. Años donde la paciencia divina estaba siendo puesta a prueba. Un día, sin anuncio previo, la voz de Dios irrumpió en la vida del joven Jeremías. Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había escogido. Te di la misión de ser profeta para las naciones. No fue un llamado pequeño. No fue una tarea local. Era una comisión que cruzaría fronteras. Dios no solo lo conocía, lo había apartado desde antes de su primer aliento. Pero Jeremías no respondió con entusiasmo. No levantó los brazos celebrando. Respondió con temor. Señor y Dios, yo no sé hablar, soy demasiado joven. En su corazón latía la inseguridad. Se veía incapaz. Se sentía insuficiente. ¿Cómo podría un muchacho enfrentarse a reyes, sacerdotes y multitudes rebeldes? ¿Cómo podría pronunciar palabras de juicio en una tierra que no quería escuchar? Entonces la voz del Señor volvió a sonar, firme y consoladora al mismo tiempo. No digas que eres muy joven. Ve a donde yo te envíe y di lo que yo te ordene. No tengas miedo, porque yo estaré contigo para librarte. No fue una sugerencia. Fue una afirmación. Dios no negó la juventud de Jeremías, simplemente declaró que su presencia sería suficiente. Y ocurrió algo extraordinario. El Señor extendió su mano y tocó la boca de Jeremías. No fue una metáfora para él. Fue un momento real, decisivo, transformador. Y Dios dijo, he puesto mis palabras en tu boca. En ese instante, el joven inseguro dejó de hablar desde su capacidad humana. Ahora hablaría con autoridad divina. Ya no sería su voz temblorosa, sino la palabra del Altísimo. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, pero también para construir y plantar. El llamado tenía dos dimensiones, juicio y esperanza. Derribar lo corrupto. Arrancar lo que estaba podrido. Pero también sembrar algo nuevo. Construir sobre las ruinas. Jeremías ya no era solo el hijo de Hilcías. Era un profeta comisionado por Dios. Sin embargo, el entrenamiento apenas comenzaba. Y justo cuando el peso de la misión empezaba a asentarse en su espíritu, el Señor le mostró algo que marcaría el inicio de su ministerio, una visión que revelaría que el tiempo de hablar había llegado. El silencio de la habitación parecía cargado de eternidad. Jeremías aún sentía el eco de aquellas palabras resonando en su interior cuando el Señor volvió a hablarle. ¿Qué ves, Jeremías? No era una pregunta casual. Era una invitación a mirar con ojos espirituales. Veo una rama de almendro, respondió el joven. El almendro era el primero en florecer después del invierno. Cuando todo parecía muerto, sus brotes anunciaban que algo nuevo estaba por comenzar.
Entonces el Señor le dijo, «Has visto bien, porque yo estoy atento para cumplir mi palabra». El mensaje era claro. Así como el almendro despierta primero, así Dios estaba vigilante, preparado para ejecutar lo que había declarado. No eran palabras vacías. No eran advertencias sin consecuencia. El tiempo del cumplimiento había comenzado. Pero la visión no terminó allí. Nuevamente la voz divina preguntó, «¿Qué ves?». Jeremías miró con atención y esta vez respondió con inquietud, «Veo una olla hirviendo, que se vuelca desde el norte». La imagen era inquietante. Una olla al rojo vivo, inclinándose, lista para derramar su contenido sobre la tierra. Entonces el Señor reveló su significado, desde el norte se derramará la desgracia sobre todos los habitantes del país. No era un juicio impulsivo. Era el resultado de años de rebeldía. El pueblo había abandonado al Señor, había ofrecido incienso a otros dioses y se había inclinado ante obras hechas por manos humanas. Habían cambiado la gloria del Dios vivo por ídolos sin vida. Dios anunció que llamaría a los pueblos del norte. Vendrían, colocarían sus tronos a las puertas de Jerusalén, atacarían sus murallas y las ciudades de Judá. El juicio sería público, visible, imposible de ignorar. Y en medio de esa revelación tan fuerte, el Señor volvió a dirigirse a Jeremías, no con imágenes, sino con instrucciones directas. Prepárate. Levántate y diles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, no sea que yo te haga temblar delante de ellos. Era una advertencia y una promesa al mismo tiempo. El miedo podía paralizarlo. Pero la obediencia lo sostendría. Aquel joven que se consideraba incapaz estaba siendo moldeado en tiempo real. Dios no solo le mostró lo que iba a suceder, lo estaba preparando para resistir la oposición. Porque hablar verdad en medio de la corrupción siempre tiene un precio. Y mientras la visión de la olla hirviendo aún ardía en su mente, el Señor pronunció palabras que definirían la identidad del profeta frente a un pueblo que no querría escucharlo. Lo que Dios estaba a punto de declarar no eliminaría la dificultad, pero sí garantizaría la victoria final. Y esa promesa sería el ancla que sostendría a Jeremías en los años más oscuros de su ministerio. El ambiente era solemne. Jeremías comprendía que su llamado no sería recibido con aplausos. El mensaje que llevaba no era popular. Era confrontación, advertencia, corrección. Y, sin embargo, también era esperanza. Entonces el Señor declaró palabras que sellaron el destino del joven profeta. Hoy hago de ti una ciudad fortificada, una columna de hierro, un muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, sus funcionarios, sus sacerdotes y la gente del pueblo. No le prometió comodidad. No le aseguró aceptación. Le anunció oposición desde todos los frentes. Reyes se levantarían contra él. Sacerdotes lo rechazarían. El mismo pueblo al que intentaba salvar lo miraría con desprecio. Pero la promesa no terminó allí. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Ahí estaba el corazón del capítulo. No era la fuerza de Jeremías lo que lo sostendría. No era su elocuencia. No era su experiencia. Era la presencia constante del Dios que lo llamó antes de nacer. El joven que dijo no sé hablar ahora entendía que no dependía de su habilidad, sino de la fidelidad del Señor. El que se sentía demasiado joven fue establecido como muro de bronce. El que temía ahora tenía una promesa de respaldo divino. Jeremías no sabía aún los años de lágrimas que vendrían. No imaginaba el rechazo, la soledad ni las persecuciones. Pero si sabía algo con absoluta certeza, Dios lo había escogido, Dios lo había enviado y Dios estaría con él. Y así comienza el ministerio de uno de los profetas más valientes de la historia bíblica. No con multitudes escuchando, sino con una voz obediente respondiendo al llamado.
No con gloria humana, sino con una misión divina que cambiaría el destino de una nación. El capítulo 1 de Jeremías nos recuerda que el llamado de Dios no depende de nuestra edad, preparación o confianza personal. Antes de que nosotros tengamos conciencia de nuestro propósito, Dios ya nos conoce y ya ha diseñado un plan para nuestra vida. También nos enseña que el miedo no descalifica, pero la desobediencia sí puede hacerlo. Jeremías tuvo temor, pero decidió confiar. Y cuando Dios llama, Él mismo respalda. Si enfrentamos oposición por obedecer su voz, podemos aferrarnos a la misma promesa: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Hoy, quizás te sientes insuficiente, demasiado joven, demasiado inexperto o demasiado débil. Pero si Dios ha puesto su palabra en tu corazón, Él mismo será tu fortaleza. Gracias por acompañarnos en esta narración. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a darle like al video, escribir tu comentario, suscribirte al canal Narrativas de Fe y Esperanza, activar la campanita de notificaciones y compartir esta palabra con otros. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos descubriendo cómo la palabra de Dios transforma vidas y enciende esperanza.